lo que estás diciendo. O sea, sí, nunca me había planteado hacer nada en Suiza, también porque normalmente yo no busco público nuevo. Yo hago las cosas y la gente me encuentra si lo necesita, ¿no? Y entonces voy a donde me invitan. Y bueno, Jimena me invitó a venir y dije, bueno, voy a ir. Así que aquí estás. acá estoy, pero sí es un reto, más allá de que la mayoría de la gente que viene es latina, es un reto porque sé que aquí es muy complicado compartir algo como esto desde un aspecto tan latino, incluso desde una cultura tan desorganizada como la Argentina. Entonces, sí, es un reto. Sí. Y tocas a América Latina, justamente es súper interesante. ¿Qué sientes energéticamente ahora de lo que está pasando en América Latina? ¿En general? En general, porque claro, o sea, podemos extendernos país por país, pero en general. Sí, en general, América Latina todos los países tienen unos 200 años de independencia. Y como tienen unos 200 años de independencia, son países muy jóvenes en cultura, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viviendo es como que estamos viviendo la pubertad, ¿no? Y por lo tanto están ahí todas las hormonas, están todas el tratar de descubrir quiénes somos, qué queremos hacer de grandes, ¿no? Somos países que estamos recién tratando de formar una idiosincrasia. Y creo que estamos viviendo el conflicto de la adolescencia. Si lo vemos muy naturalmente, yo no lo pondría ni siquiera como un conflicto político, ni social, ni nada, sino que es algo del humano, ¿no? de una cultura que está aprendiendo, igual que en Europa pasó hace 2000 años, también fue caótico, también había problemas como ahora pasa en Latinoamérica. Europa tiene 2000 años de instituciones, ¿no? Nosotros 200. Entonces, y por más que nuestras instituciones vengan de Europa, nuestras culturas no vienen de Europa, vienen de pensar diferente, venimos no, porque yo no tengo ninguna sangre latina en sí, soy prácticamente italiano y vasco por dos partes, ¿no? Pero en sí la cultura del territorio es una cultura nómada, es una cultura de caza, de recompensa, es una cultura nativa, con una sabiduría ancestral en relación a la tierra, a la Pachamama, al espíritu. Entonces es muy difícil esperar o pretender que sean países que estén bien ahora. Pero entonces para ti, no sé, ¿la colonización cortó un desarrollo? ¿O porque cuando dices que recién como que tenemos 200 años y todo lo que venía antes ha sido cortado, o es un proceso...? Se puede ver de dos maneras. Una, que fue cortado el proceso evolutivo natural de las civilizaciones americanas, porque obviamente no había civilizaciones, no es que llegó la civilización. Ya había civilizaciones y se estaban preparando para hacer algo más grande, igual que pasó en Europa. Podría decirse que desde el punto de vista americano se cortó la evolución natural y desde el punto de vista global se aceleró el proceso, ¿no? Entonces lo que sucedió en América es como que gente que ya había hecho todo el proceso nos entregó el resultado del proceso y no pudimos nosotros hacer el proceso de crecimiento. No entendimos lo que es una monarquía, no entendimos lo que es pasar hambre, no entendimos... Hay un montón de aspectos en América que no se vivieron como en Europa y por lo tanto por eso no se entiende lo que es defender una república, una democracia, la comida, no sé, hay muchas cosas que no las hemos pasado por completo. Y bueno, volviendo un poco a Suiza, pues una tierra de bancos, de organizaciones internacionales, de farmacéuticas, pero también una tierra que tiene muchos años, ¿no? O sea, de estructura política. Sí. ¿Qué puedes comentar con respecto a eso? Hoy estás aquí, vas a hablar del papel de Suiza, también de tu propuesta de autocracia bioevolutiva. Aquí, en este lugar, o sea, ¿qué es lo que vas a mover o qué es lo que...?
La verdad no pretendo nada por el momento, desde mi persona en relación a esto. Solo puedo explicar desde la filosofía que yo manifiesto y comparto, que yo suelo explicar que la Tierra es un ser vivo que tiene órganos, y que cada órgano ha generado una forma de, de desarrollo específica para permitir la homeostasis en el desarrollo biológico de este ser, que es el planeta. Y a lo largo de la evolución, esas células se convirtieron en neuronas, y esas neuronas crearon pensamientos que hoy llamamos humanos y civilización, cultura. O sea, nosotros somos el pensamiento físico de la Tierra, ¿no? Las neuronas, la cultura, somos el pensamiento del planeta. Y cada país es como un sector de ese pensamiento, ¿no? Cada país es como si fuera una forma de mostrar un pensamiento, ¿no? Una idea. Entonces, lo que yo explico de esto es que cada país tiene un rol, tiene una función específica. Y dentro de eso, Suiza es el corazón de Europa. Europa es el corazón del mundo, Suiza es el corazón de Europa, ¿sí? Y por lo tanto es el que administra la sangre, el que permite el flujo de los recursos dentro del cuerpo, lo cual es totalmente natural. ¿Cuál es el tema? El tema fue que obviamente cuando uno tiene mucho que ofrecer y de repente se siente inseguro porque ha sido atacado o ha sido perseguido, entonces se cierra. Y esto es como en un conflicto emocional de cualquier persona. Tengo que cuidar tanto el corazón que lo cierro para no sentir y que nadie me haga daño. Entonces lo que ha pasado con Suiza a lo largo de la historia es como si el corazón de Europa se hubiese cristalizado, cerrado, y perdió la comunicación. Sigue manteniendo el flujo, pero desde la desconfianza con los otros órganos, ¿no? Que serían los otros países y el mundo en general. Entonces, yo creo que lo que se necesita de Suiza y el propósito de Suiza es permitir que ese latido del corazón vuelva a resurgir y vuelva a conectar en la confianza de crear algo nuevo. Porque en la sangre está el potencial, en la sangre está la información, y en Suiza está el corazón. Maneja un montón de cosas y yo sé que tienes una visión que no es para nada complotista ni no. Justamente, que me parece excelente, pero yo siempre pienso que si uno lo ve, si uno habla como tratamos de hacer los que estamos hablando de conciencia, de entender que todo forma parte de lo mismo, que todo es uno, que todo está conectado, que todo tiene un propósito, que todo forma parte de la creación del universo, no existe el mal y el bien, simplemente existen perspectivas diferentes tratando de hacer lo mejor que pueden para entregar lo mejor de sí en función de su perspectiva. Entonces, siempre hay que pensar que la gente que ha querido controlar los sistemas, el nuevo orden mundial, muchas veces lo está haciendo por creer que no hay otra forma de encontrar el orden en las cosas, ¿no? Porque es un desastre, mucha población, entonces dicen, bueno, ¿de qué manera podemos controlar esto? Bueno, bajando la población, controlando los recursos. Lo hacen a su manera, creyendo que teniendo el poder 5 o 4 personas pueden manejar esto, la situación de lo que es el planeta. Sin embargo, eso es una perspectiva. Buena, mala, depende. Yo no la comparto, obviamente, porque confío en que vivimos en un organismo en que cada célula sabe qué hacer. No necesitamos que otro nos diga o nos ordene o nos administre. O nos impida descubrir lo que somos capaces, ¿no? Entonces yo velo por el que cada uno podamos despertar y compartir nuestro potencial. Pero para hacerlo no tenemos que luchar con el otro. Entonces yo soy de los que opinan de que si hay un sistema que nos está tratando de dar miedo para que no salgamos adelante,
simplemente tenemos que reconocer que ese miedo es de ellos. Entonces, es un espejo, es un reflejo. Si alguien te quiere dar miedo, es porque el que tiene miedo es él. Entonces, yo lo miro con pena, en cierta forma, como diciendo, pobre gente, no ve que hay otra opción, ¿no? Por lo tanto, yo no le daría fuerza en la mente a sostener esto de esta gente está haciendo esto, sino que le daría fuerza a qué están haciendo los otros para que eso no pase, ¿sí? Porque en cuanto más le damos fuerza a lo negativo, más estamos nutriendo lo negativo. Sí, es cambiar de enfoque, ¿no? Exacto, es cambiar el enfoque y poner toda esa intención y esa energía en los que están haciendo algo que queremos hacer. Porque cuando se pierde muchísima energía en criticar la tarea del otro, sea mala o buena la tarea del otro, creamos nosotros que es mala o buena, estoy perdiendo mi energía en criticarlo, cuando podría estar usando mi energía en fortalecer lo que yo creo que es bueno. Y creo que eso es fundamental en un cambio de conciencia. Bien, y bueno, una última pregunta para dejarte comer y es... Sobre todo tomar agua. Ya, ok, perdón. Es, ¿cuál es como tu disciplina interior para manejar tantas memorias y también tantas personas, reencontrar tanta gente de tantas vidas? O sea, me imagino que igual como humano muchas veces dices que aprendemos a ser humanos, ¿no? Y sí, yo estoy en eso. Ya, okay. Aprendiendo a ser humano y la clave para mí fue aprender a dejar la mente en blanco, no pensar tanto, no darle tantas vueltas. Me acuerdo de cosas de la historia de otros planetas, sí, pero me lo tomo como un cuento, como una historia que puedo compartir. Antes, cuando era más chico, me desesperaba. Obviamente me llegaba a la locura, ¿no? Hasta que comprendí que eso está todo en la mente del universo y que no tiene por qué estar solo dentro de mi mente. Entonces dejé la mente en blanco y solo accedo a eso cuando lo necesito. Y trato de vivir lo más humanamente posible sin perder eso, ¿no? La verdad que la mejor forma de tomarlo es como si fuera un juego, o sea, divertirse. Yo siempre digo que trato de ser un niño eterno, digamos, porque creo que la clave de sostener todo esto es divertirse en el proceso, no es tomárselo tan en serio, por más que sea real y serio, ¿no? Sino decir, vinimos a hacer lo mejor que podamos, cada uno tiene una forma diferente de hacerlo, entonces, bueno, desde diferentes puntos tratemos de hacerlo, ¿no? Aunque unos parezcamos más locos, otros más serios, unos desde la ciencia, otros desde el arte, desde la religión, pero si todos queremos lo mismo, que es vivir armónicamente, entonces creo que tenemos que divertirnos haciéndolo, en lugar de chocar los codos y decir esto es verdad, esto es mentira. Mientras no haga mal, hay que divertirse. Bien, y bueno, justo para cerrar, esto lo vamos a pasar al francés. Tal vez no sé, algo que se te ocurra que quieras decirle a los francófonos, que es otra neurona de otro pedazo del mundo. ¿Francia en sí o francófono? No sé, lo que sientas. No sé exactamente. Ahora no sé exactamente desde dónde, ¿no? Desde dónde decirlo. En relación, por ejemplo, a Francia, acá hablamos que es el corazón, Francia es el pecho, de Europa, es el que nutre, ¿no? Y en su centro está el hogar de la diosa madre, ¿no? Que es París, hogar de Isis, París. Y yo creo que algo que tiene que recuperar en cierta forma aquellos que vienen de ese territorio es que su territorio nació para defender la fuerza femenina en los sistemas, ¿sí? Y se viene un periodo en que la fuerza femenina tiene que volver a recuperar su conciencia de quién es y su verdadero rol en la Tierra. Entonces creo que
que es importante que aquellos que primero defendieron dentro del mundo occidental la fuerza femenina, ¿no? Que fue los primeros en honrar a la diosa madre, a la Virgen Negra, al legado de María Magdalena dentro del cristianismo. Creo que que el despertar de la fuerza femenina es fundamental desde ese territorio. Recordarlo y darle una vuelta más de conciencia, no solo desde la religión. Y tú dices que Argentina es la madre, ¿no? Es una madre. Sí, yo llamo a Europa como la madre antigua, la abuela, podemos decir. Okay. Y el sur es sudamericano, no solo Argentina, como la nueva madre, la que está gestando una nueva humanidad, pero todavía se está formando. Okay. Sí. Porque después, o sea, hablas de Chile, en este caso Perú y Argentina, que serían... Sí, Chile es la columna, exacto, el eje, Argentina son los órganos y donde está el útero, Uruguay es el fruto, Brasil son las puertas a la humanidad, Paraguay es donde está la información necesaria para despertar, Bolivia es la conciencia, Perú es el espíritu, Ecuador es el puente hacia la divinidad, Colombia es el sol divino, Venezuela es la transmutación de la llama violeta. ¿Y Haití? Haití, junto con, o sea, la isla de Dominicana, de Santo Domingo, ¿no? Sí. Es la tortuga que representa la tierra. Por eso es la puerta por la cual los colonizadores llegaron a América, para abrir las puertas del nuevo mundo.